Tengo cierta debilidad por los veteranos Opel Coupé. En este vídeo damos un repaso a esos coches, os van a encantar. Y además ya sabéis que me atraen los coches olvidados, sobre todo cuando son injustamente olvidados, o casi peor aún, mal recordados. Probablemente este será el caso del Opel Calibra, un excelente coupé al que la historia y muchos aficionados no le han hecho justicia, pero nosotros sí. Desde las montañas de Pijao, Quindío, la cordillera colombiana. Bienvenidos a Garaje Hermético. Este es un vídeo muy especial porque es una especie de regalo que hago a una persona que considero amigo y que tengo mucho aprecio, que es Gustavo Bollero, de Le Petit Atelier. Bueno, es que restaura coches y el tópico de decir que no los deja como nuevos, sino mucho mejor que nuevos, en este caso no es un tópico, es la absoluta realidad. Además, lo podréis comprobar porque alguna de las fotos que vais a ver en este vídeo de un Opel Calibra azul es de un coche que es suyo y está restaurado por él. Por cierto, que como podéis imaginar, Gustavo Bollero es miembro de este canal y tú eres miembro, son 0,99 euros al mes y tenéis vídeos específicos y directos. Opel siempre había tenido modelos coupé en su gama, por lo menos después de la Segunda Guerra Mundial, pero el paso de la propulsión posterior a la tracción delantera pilló a la marca un poco con el paso cambiado y luego además a esto se sumó el éxito del Opel Kadett en su versión Grand Sport Injection, que a lo mejor con ese nombre no le conocéis, pero si os digo Opel Kadett GSI, seguro que lo conocéis. El éxito de este modelo entre los usuarios más deportivos de la marca, tanto la versión 8 válvulas que se presentó en 1984, como sobre todo la versión 16 válvulas que se presentó en 1987, pues realmente hizo que Opel no tuviera especial prisa o especial necesidad de lanzar un coupé con tracción delantera. Los primeros coupés de Opel. Y es que, como os decía, en la gama Opel, como mínimo desde 1960, siempre había existido versiones coupés con aspiraciones más o menos deportivas. Yo creo que se podría decir que todo empieza con el Opel Rekord P2 Coupé de 1960. Apenas 3 años después se presenta un coche por el que confieso que tengo especial simpatía. Es un coche que me gusta mucho. El Opel Kadett A Coupé de 1963. Ojo, cuya versión más potente ofrecía 53 caballos. No era muy deportivo, pero es que este coche, entre otras cosas, pretendía competir con el Volkswagen Escarabajo. Ese mismo año aparece un coupé con mayores pretensiones. Estamos hablando del Rekord A Coupé, la versión A. Un modelo, como os digo, mucho mayor de tamaño y con mayores pretensiones porque tenía motores de hasta 1,7 litros y hasta 100 caballos. La gama Kadett era pues el modelo más importante de Opel y en el año 65 se presenta el nuevo Kadett, el Serie B, que ofrecía nada menos que 8 carrocerías distintas y entre ellas, por supuesto, un coupé. Es otro coupé de Opel que confieso que me encanta y que además crece en potencia porque en este caso los motores llegaban a 1,9 litros y 106 caballos. En 1965 Opel se pone seria y lanza un coupé ya con muchas mayores pretensiones. Un pedazo de coupé que es espectacular, el Diplomat Coupé, con un motor nada menos que V8 de 5,4 litros y 230 caballos. Bueno, este coche en realidad es que era el, digamos así, compañero o complemento ideal al Diplomat Berlina, una gama de Opel que pretendía ser muy premium y que en la publicidad de la época se decía que era para gente con clase. Y yo añadiría para gente con clase y con mucho dinero. Llegan los mejores. Perdonad que insista, pero tengo debilidad por estos coupés de Opel, que eran coches muy sólidos, muy bien hechos, muy divertidos de conducir y que, claro, también tened en cuenta que a mis ojos de españolito, con el mercado que teníamos entonces, pues eran coches, además de modernos, eran sencillamente impresionantes. Un modelo que me ha seducido, lo confieso, desde siempre es el Commodore. Tanto su primera versión, que fue la de 1967, el Commodore A Coupé, como sobre todo
un coche que me apasiona, que es el B, el Coupé de 1972. Un coche que me enamoré, y es que además, pues lo digo siempre, yo creo que los amores de la adolescencia nunca se olvidan. Cuando apareció este coche yo tenía 12 añitos y yo me enamoré de él gracias a un cromo de una colección que vi ese coche y me pareció que era uno de los coches más bonitos que había visto nunca, y me lo sigue pareciendo. Además, estos modelos, aparte de una estética impresionante, llegan con ellos, traen aparejados los motores de 6 cilindros ya muy serios, porque fijaos que en el B ya había un motor de 6 cilindros, 2,8 litros, inyección y 160 caballos. Para que os hagáis una idea, era un coche que en su momento podía competir de tú a tú con modelos tales como el BMW 3.0 CSL o CS, pero es que prácticamente a la mitad de precio. Otra saga espectacular de coupés de Opel son los Opel Manta. Además, en este caso me costaría decidirme entre el primero, el A, que se fabricó del 70 al 75, o el segundo, el B, del 75 al 81. No sé cuál me gusta más. En el guión pone Tube, no, todavía los tengo. No en slot, porque estos coches, curiosamente, yo no sé si existen en slot, pero sí en miniatura estática de 1.43. Me parecen coches realmente bonitos. Y es que, hablando del Opel Manta, es imposible olvidarse del Opel Manta 400 de 1981. ¿Por qué? Porque este coche fue homologado en Grupo B. De serie, era un coche, para que os hagáis una idea de qué pedazo de aparato, que apenas llegaba a 960 kilos, tenía un motor 2.4 litros de 144 caballos, pero es que en versión de competición este motor rebasaba los 300. Y poca broma, es que este modelo permitió a un pilotazo como Walter Röhrl ganar el Campeonato Mundial de Rallys para Pilotos de 1982. Y no me quiero olvidar de otro mito del mundo de los rallies, que fue el Kadett C Coupé de 1973, y otro derivado de una berlina, porque en su momento me encantó el Monza, en la serie A1 de 1978, que era un derivado del Senator. Se podría decir que era un Senator Coupé, un coche grande para ser un coupé, yo diría que era un coupé, pero un GT, porque tenía 4 buenas plazas, buen maletero, un buen motor de 6 cilindros y un coche con el que se podía hacer unas derrapadas espectaculares. No lo digo por decir, lo digo por experiencia propia, porque aún recuerdo esa sesión de fotos, lo bien que me pasé y las derrapadas más tan salvajes que hicimos. Eran otros tiempos. No he nombrado a todos porque es que, insisto, Opel siempre ha tenido coupés y coupés espectaculares. Además, a veces con la marca Opel y a veces con la marca Vauxhall, que, como sabéis, porque sois muy listos y sabéis mucho de coches, es la marca con la que Opel se vendía en el Reino Unido. No puedo hablar de todos, pero no me quiero olvidar de uno, porque en un momento dado, Opel, que como sabéis era de General Motors, quiso hacer un mini Corvette. Y lo hizo. Es el Opel GT de 1968. Un coche, bueno, que es que, insisto, es como un mini Corvette. Es un coche realmente bonito. Pero a principios de los años 80, la oferta de los Opel Coupé llegó el vacío, sin coupés. Todos los coupés de lo que os he hablado hasta ahora eran, por supuesto, coches con motor delantero, propulsión trasera con eje rígido de suspensión, y eran coches que, bueno, pues se habían quedado obsoletos. Ojo, se habían quedado obsoletos por culpa de la competencia y de la propia Opel, que ya con el Kadett D de 1979, pues lo había dejado anticuado, que era tracción delantera, y sobre todo con la llegada del Kadett E. Y es que, en concreto, la estética del Opel Kadett E, pues gustó mucho. Fue un coche que gustó mucho, parecía muy, muy moderno. Y además salieron, como os he adelantado, las versiones deportivas GSI. Primero salió una versión con motor 2 litros y 8 válvulas, que según el tipo de motor, llamase catalizador o no, rondaba los 130 caballos, y luego el todopoderoso motor Opel 2 litros de 16 válvulas, un motor extraordinario, que, insisto, según llevara catalizador o no y según mercados, porque el catalizador es un dispositivo que se empezó a montar en estos tiempos, daba entre 150 y 160 caballos. Pero en un momento en que los motores 16 válvulas se entendía que no tenían muchos bajos, estos motores tenían altos, bajos, iban absolutamente de maravilla. No se puede decir que los Opel Kadett GSI, a pesar de que eran 3 puertas,
fueran modelos coupé. Bueno, serían deportivos, pero no coupés. Lo que pasa es que eran amplios, eran cómodos, estaban bien equipados y luego pues tenían la ventaja de la tracción delantera. Eran coches, comparados con los coupé de eje rígido y propulsión trasera, mucho más fáciles de conducir. Eso sí, no llegaban al nivel de los mejores, porque cuanto más potencia metes a ese bastidor, pues más limitaciones salían a relucir. No estaba a la altura del referente en esos años, que era el Golf GTI. Yo me imagino que alguien con buen criterio en Opel dijese: chicos, necesitamos un Opel Coupé, que tenemos una reacción de coupés y ahora no hay ninguno. Pero también supongo que alguien dijo, también con buen criterio, pues es que para hacer un coupé de verdad necesitamos un bastidor mejor que el del Kadett, que si le metemos muchos caballos pues no es de lo mejor. Pero pronto llegó la solución. Aparece el Vectra. En 1989 aparece el Vectra, que supone el salto de Opel a la tracción delantera en esta categoría de coches, digamos, medios. Pero los chicos de Opel se lo curraron, porque el Vectra no era un bastidor agrandado del Kadett, no. Era completamente nuevo, tanto la suspensión delantera, que estaba mucho mejor hecha, como, sobre todo, la trasera. Es verdad que era un coche más grande y completamente puesto al día, pero el bastidor del Vectra era mucho mejor que el del Kadett. Y es que el Vectra, para Opel, supuso un salto enorme, un salto en cuanto a calidad, seguridad, equipamiento, y ese salto tenía que ir acompañado de una plataforma, de un bastidor mucho mejor hecho. Que lo hicieron, era mucho mejor y desde luego era mucho más que un Opel Kadett más grande. Era un bastidor mucho más sofisticado. Ya sé que algunos me diréis que el Vectra era más grande y así todo es más fácil. Bueno, sí, es más fácil, pero es que el Vectra ya no tenía los problemas de motricidad, sobre todo cuando ponías motores potentes, como el caso que os he hablado del GSI, que eran coches que cuando acelerabas perdían la rueda interior. El Vectra era mucho mejor en ese sentido, pero sobre todo el tren trasero de Vectra no tenía esa inestabilidad que, como os digo, en los Opel, porque los Kadett básicos, pues bueno, pero claro, cuando las versiones más deportivas el tren trasero era muy nervioso, y en el Vectra no, las cosas no eran así, era un coche con mucho más aplomo. Y así que, continuando con mis suposiciones, imagino que alguien en Opel diría: y ahora que tenemos un buen bastidor, ¿por qué no hacemos un Opel Coupé de tracción delantera? Llega el Opel Calibra. En el Salón de Frankfurt de 1989 pude asistir, porque fui allí, iba todos los años, bueno, era todos los años no, porque sabéis que de año sí y año no, se alterna con París, sigue siendo así. Bueno, a lo que iba, pude asistir a la presentación del Opel Calibra. Voy a ser honesto, yo creo que influido por lo mucho que me gustaban los Opel antiguos, de los que hemos hablado, fue un coche que me gustó, pero no me entusiasmó. Me pareció un coche bonito, pero no me entusiasmó. Es curioso porque luego, con el paso del tiempo, me ha ido gustando cada vez más. Apenas unas pocas semanas después de que el coche se presentara en Frankfurt, pues ya tuvimos unidades disponibles aquí en España para probar ese coche. En las dos versiones iniciales, que era el Opel Calibra, con el motor, eran los motores del GSI, el 2 litros de 8 válvulas que daba 115 caballos y el 16 válvulas de 150 caballos. Bueno, no voy a entrar en detalles del coche, luego lo contaré, pero sí voy a decir, para daros una pista, cuál fue el titular de esa prueba, que es el mejor Opel de tracción delantera. El Opel Calibra tenía muchas virtudes. Sin duda, una de las más importantes eran sus motores. Ya hemos hablado de dos de esos motores, pero luego aparecieron una versión, un motor 2.5 V6 de 170 caballos y luego el 2 litros, 4 cilindros, pero con turbo, que daba 204 caballos y además este modelo contaba con tracción total, un deportivo muy eficaz. Otra virtud muy importante del Calibra era su aerodinámica, no solo en cuanto a penetración, que permitía un mejor consumo, estabilidad en línea recta, sino que era un coche con muy pocos ruidos aerodinámicos, muy silencioso. El equipamiento, tanto cuando hablamos de confort como de seguridad, era muy bueno. Y la habitabilidad, sobre todo para tratarse de un coupé, era destacable. Pero todo esto no era lo mejor. ¿Qué era lo mejor? El bastidor, porque era el bastidor de Vectra adaptado a un coche más pequeño y además con tarados, porque era un coupé, no una berlina, más firmes. Esto le sentaba fenomenal. Y el Calibra era un coche que de estabilidad iba súper bien, era eficaz, era predecible, tenía buena motricidad, bueno, un salto de calidad importante.
Adiós, GSI, adiós. El Kadett GSI, sobre todo el 16 válvulas, pues se ha convertido en un icono y en todo un referente. Un coche con mucho carácter y que va muy bien. Pero recuerdo cuando lo probamos en su momento, y si lo pruebo ahora diría lo mismo, pero en su momento se decía siempre, en todas las pruebas, todos los periodistas, este coche con un mejor bastidor y un tren trasero que inspire más confianza sería un coche perfecto, sería el arma absoluta. Y justamente eso se podría decir que es el Calibra, porque al margen de su carrocería coupé tan bonita, lo que era un bastidor magnífico a la altura de ese motor casi salvaje. Hablo del 16 válvulas de 150 caballos, por supuesto del V6, por supuesto del turbo, pero desde luego ese motor merecía un bastidor magnífico y con el Opel Calibra la eficacia, el conjunto era muy equilibrado, casi perfecto. Y luego quiero acabar esta parte dedicada al Calibra hablando de la estética, porque ya os he comentado que cuando acudí a la presentación en el Salón de Frankfurt y vi el coche por primera vez, le quitaron la típica tela que lo cubría. Me pareció bonito, pero no me sedujo tanto. Bueno, pues os decía, con el paso del tiempo me seduce más. ¿Por qué? Yo siempre digo que hay coches muy bonitos que es que además ganan con el tiempo. Es que yo ahora veo un Calibra y no me parece un coche con 34 años. Yo creo que Opel consigue una línea bastante intemporal. Yo creo que en proporción el Calibra es más bonito ahora que lo fue cuando apareció. No me quiero olvidar de la faceta deportiva de este coche, porque en Alemania la participación del Opel Calibra, por supuesto la versión turbo 4x4 en el DTM, pues hizo que mejorase la imagen de este coche y de paso de todo Opel. Bueno, yo creo que el Calibra para ser un coche, para ser un coupé, que siempre son coches más minoritarios, se puede considerar un éxito, porque cuando cesó su fabricación en agosto de 1997 se habían fabricado casi 240.000 unidades. Voy a ser un poco duro. Para mí el Calibra es el último coupé de Opel. Y muchos me diréis, bueno, Máximo, te estás olvidando del Tigra de 1994 o del Astra G del año 2000, que es un diseño de Bertone. Prefiero ni hablar. La conclusión es que yo creo que la historia, y más que la historia, la memoria de algunos aficionados, habían un poco maltratado a este coche, había quedado un poco en el olvido. Bueno, yo creo que se está haciendo justicia porque yo creo que es un coche muy interesante como coche de colección y que además va francamente bien. Además, como os decía, para mí el mayor mérito de este coche es que combinó unos motores magníficos que ya tenía Opel y ya les estaba yendo muy bien en otros modelos, con un bastidor a la altura. Para mí esa combinación, y luego además si le adornas con una carrocería coupé bonita, mejor que mejor, es, bueno, y el hecho de que sea para mí el último Opel coupé, suficiente para ser un modelo muy interesante como coche de colección. Así que animo a mi amigo Gustavo a que conserve ese coche, porque estoy seguro de que va a ser un coche cada vez más apreciado por los coleccionistas y por los aficionados. Así que no le vendas. Y si le vendas a vender, quieres venderlo, me llamas. El coche del día debería ser un Opel Calibra. Incluso la versión de 115 caballos va de lujo, me gusta mucho. Pero no, voy a elegir un coche que me impresionó. Ya imagino que ya sabéis cuál. Estoy hablando del Commodore B de 1972, porque ya os lo contaba, de este coche me enamoré en un cromo, pero luego cuando vine metido de Alemania, pues fui con él a Málaga y un amigo suyo tenía uno. Bueno, cuando vi el coche, le pude ver, tocar, ya había pasado tiempo, tendría yo 16 años por lo menos. Subirme, dar una vuelta con el coche, bueno, si ya me gustaba, me entusiasmó. Es un coche que me encantaría poderlo tener, poderlo disfrutar y tenerlo aquí detrás en nuestro garaje hermético. Arsenio me pregunta, porque dice que ha detectado que tengo una cierta manía a dos coches y habla del Ford Puma y del Opel Tigra. La respuesta es que sí, que bien detectada esa manía. A ver, yo no tengo manía a ningún coche, vaya por delante, porque ya sabéis que siempre digo que todos los coches van al cielo. Pero sí que creo que para hacer un coche coupé que de verdad sea bonito, hace falta un cierto tamaño. Cuando haces un coche coupé tan pequeño, al final queda un poco como si fuera un coche de broma. No queda un coche realmente bonito. Estos son dos coches que van bien, pero a mí personalmente no son los coches que más me gustan del mundo. Paco me pide la opinión sobre un coche. Por lo menos Paco me da datos. Un Opel Monza 3.0 GSE que le han ofrecido por 15.000 euros, con poco más de 100.000 kilómetros, que son muy poco, y me dice que le parece caro porque los ha visto incluso por 7.000 euros.
La respuesta es una frase que digo siempre, que a veces lo barato sale caro. A ver, este coche pasó, es muy frecuente, por un limbo y no valía nada, pero ahora ya se empieza a cotizar. A mí me han ofrecido una unidad por 6.000 euros. Fui a verlo y vi que para dejarlo bien de verdad me iba a gastar muchos más de 10.000 euros. Yo creo que ese coche, primero puedes intentar regatear y segundo, si tiene 100.000 kilómetros, tiene unas revisiones hechas, está impecable, bien cuidado. Oye, pues a lo mejor resulta que aunque los haya más baratos que los hay, puede ser una buena compra. Y llegamos al final del vídeo. Os quiero recordar dos cosas, si me permitís. Una, mandadnos vídeos de intros, las entradillas que hacemos donde decís bienvenido a Garaje Hermético, enciérrate con nosotros. Ya siempre os digo tres cosas muy sencillas, horizontal, con buen audio y original. Podéis citar dónde estáis, podéis decir bienvenido a Garaje Hermético desde Ecuador, desde Lima, de donde queráis, enciérrate con nosotros. Primera cosa. Segunda cosa, haceos miembros del canal. Hacemos miembro del canal, son 0,99 euros al mes y hacemos 2 vídeos específicos al mes y directos, que por cierto en breve ya os anunciaré uno. Y bueno, suscribiros al canal, que es gratis, y en ese caso, pues nada, ya os mandamos notificaciones de cuando lanzamos vídeos martes, jueves y domingo. Y lo más importante, muchas gracias por estar ahí, por suscribiros, por los likes, por los comentarios, por compartir el vídeo y lo más importante, que espero veros de nuevo aquí, en nuestro Garaje Hermético. Hasta pronto.